que dice en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó, o sea que esperaban un día, cuando llegó el día de Pentecostés. O sea, ellos esperaron en un día que llegara el Pentecostés. Nosotros hemos esperado eso. Sabemos que ya hubo el Pentecostés. Este es now, el de ahora, el que está prometido ahí en la palabra de Dios, ese derramamiento final del Espíritu Santo sobre los jóvenes, los ancianos, porque quizás en el libro de los Hechos no se manifestó esto por completo. Entonces necesitamos que se manifieste ahora y nos preparamos para eso. Más cuando, hermano, está todo en Israel. Les quiero decir, para que usted, si está ayunando hoy, que creo que la mayoría lo estamos haciendo, se dé cuenta que es tiempo de decirle por un ratico a la carne: mira, hoy me voy a sacrificar por el Señor. Así que cuando llegó el día de Pentecostés, llegó el día, aleluya. Hemos esperado comenzar estos 50 días. Les voy a hablar, amados hermanos, porque necesitamos orar por algunas cosas. Les voy a hablar sobre el origen del Pentecostés. ¿Por qué se celebra el Pentecostés? ¿Por qué cayó el derramamiento del Espíritu Santo el día del Pentecostés? Para ello me voy a dirigir, vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 23 y al 27 de Éxodo 12. Éxodo 12. Vamos a prestar atención todos. Voy a hablarle primero sobre la Pascua. Dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor, al espíritu de la muerte, al ángel de la muerte, en vuestras casas para herir, para matar. Versículo 27, porfa. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Por favor, lo dejan ahí. La palabra Pascua significa pasar por alto, pasar por encima. Cuando el ángel de la muerte venía matando a todo primogénito egipcio y a toda persona que no tenía la marca de la sangre del cordero que había sido sacrificado, entonces el ángel de la muerte pasaba por encima. Por eso se le llamó Pascua, porque es pasar por encima. Y al ver el ángel que estaba marcado con la sangre del cordero, no entraba. El ángel se alejaba y iba a la casa del egipcio que no tenía marca, que lo habían sacrificado, un cordero. Ese proceso, ese acontecimiento se denominó la Pascua para los hebreos, que era tomar un cordero, marcar el marco de sus portales con esa sangre. El ángel veía esa sangre, perdonaría la vida de los primogénitos de los hebreos. Eso era la Pascua. Sacrificar un cordero, untar la sangre y habría el perdón y la misericordia. Eso era la Pascua. No la voy a profundizar más. Entonces, ¿qué venía después de la Pascua? Entonces, ellos salen, hacen los sacrificios y se van a la tierra de Canaán. Salen más de 2 millones de personas.
el Señor les ordena que en esa salida ellos se iban a demorar 7 semanas, caminando 7 semanas, que eran 49 días. 49 días caminando. Cuando se cumpliesen los 50 días de estar en la tierra prometida, entonces ellos ahí iban a comer un pan e iban a celebrar la Pascua en su totalidad, al cumplir los 50 días en la tierra prometida. No sé si me hago entender, hermano. ¿Sí? Celebran la Pascua 7 semanas después, 49 días, y el último día, el número 50, la celebraban con grandeza, con todo la celebraban. Ok. Así que les mandó a celebrar entonces, esa fiesta se denominó Pentecostés, esa fiesta final, Pentecostés. O sea, para darme a entender mejor, desde el día que salieron hasta ese número 50, todos esos 49 días eran fiestas de Pentecostés. Fiesta. El último día era el más glorioso de la fiesta. El último día. Ok. Ahí, hermanos, cuando ellos cumplen esos 50 días en Israel, en la tierra prometida, se promulga la ley de Dios. Dios da la ley a los 50 días. Ahora, ¿qué significa entonces el Pentecostés? ¿Qué significa? Era una fiesta judía instituida por Dios para celebrar la cosecha. Para celebrar la cosecha. Lo que se recogía. Por eso es que Pentecostés es celebración, es alegría, es participar de un fruto. Se iban recogiendo en 49 días, iban recogiendo de todas las cosechas, y el último día hacían la gran celebración de lo que se recogía. ¿Se entiende, hermano? ¿Sí? Ok. Entonces se celebraba la cosecha, se celebraba 50 días después del domingo de Pascua. Por lo tanto, Pentecostés significa 50. 50 significa 50, Pentecostés, 50 días. ¿Qué iba a pasar? Que los sacerdotes debían traer a Dios una nueva ofrenda mecida. No traje nada para mecerlo, pero voy a usar como esto. Entonces los sacerdotes debían traer una nueva ofrenda mecida de flor de harina, ofrenda de trigo o de espiga de maíz, y entonces esa ofrenda la mecían delante del Señor, lo hacía el sacerdote, esa ofrenda. Lo vamos a encontrar en Levíticos 23:14. Levíticos 23:14. Ahí vamos por la palabra viendo las cosas. Dice: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, ¿hasta cuándo? Hasta este mismo día. ¿Qué día está hablando? El día de Pentecostés. ¿Qué número es? 50. Hasta este día no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Tenían que ofrecer primero, y después podían entonces comer. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. ¿Cuál era la idea? La idea era producir algo que se podía comer. Que iba a producir el trigo, las siembras, producir algo que se comiera, ¿no? Que fuese de provecho, que fuese un alimento. Era la idea. En aquellos días ellos te recogían el fruto y podían comer el último día, o sea, disfrutar de aquello. Ok. Vamos a encontrar en Levítico 23:10, Levítico 23:10, unos detallitos que nos van a ayudar a comprender esto. 23:10. Ok. Habla a los hijos de Israel y diles:
cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia ¿de qué? De los primeros frutos de vuestra siega, de vuestra cosecha. Se la vas a traer a los sacerdotes. Entonces, en la Pascua, la primera gavilla cortada de las primicias era ofrecida a Dios como ofrenda mecida. Esto representaba, esa ofrenda mecida representaba la resurrección del Señor Jesucristo. La Pascua representa el sacrificio de Cristo como el Cordero perfecto que derramó su sangre por nosotros. Cuando venga el heridor, el espíritu de la muerte pasará por encima de nosotros, porque tenemos una marca en nuestro cuerpo que es la sangre del Señor Jesucristo, porque por su sangre somos nosotros limpiados o limpios y somos cubiertos. Entonces, cuando venga la muerte, hermano, a usted no le va a tocar, porque Cristo la venció. Y la sangre con la cual usted está cubierto lo va a identificar, y el enemigo no le va a poder tocar. Entonces, resulta que ese cordero perfecto se sacrificó por nosotros, y ahí está representada la Pascua. Cristo es la Pascua para nuestra vida, es el Cordero. ¿Qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el Cordero de Dios. Así que esa ofrenda mecida va a representar la resurrección del Señor, cuando Cristo resucita. Entonces, la primera gavilla era ofrecida a Dios como ofrenda mecida. Esto representa la resurrección, eso que estamos viendo ahí. ¿Okay? La resurrección. Pero después del resto de lo que sobre de esa ofrenda mecida, o sea, de esos frutos, lo que sobre, entonces van a ser molidos los granos y transformados en harina. O sea, se le presentaba al Señor crudos, significando ¿qué? La resurrección, crudos. Y luego el resto se agarraba y se molía y se hacía harina. Se hacían harina. Okay. Eran transformados en harina. Entonces se podía comer en Pentecostés lo que se había producido. La cruda, aquella era para el Señor, para Jehová. Pero esta que se procesaba, se molía, se hacía harina, vamos a usar el término, se hacía arepa y harina de trigo, esa se la comían en Pentecostés, esa es la que podían comer. No sé si usted se da cuenta de algo. ¿Por qué una indica la que se podían comer, no se la podían comer cruda? Tenía que ser procesada, transformada, molida, para dar un beneficio. Porque nosotros, hermanos, tenemos que pasar por el proceso de ser molidos como harina y ser transformados para ser aceptos delante del Señor. Pasar por el proceso. Y le voy a ir llevando a lo que es el Pentecostés del libro de los Hechos. O sea, es el proceso. O sea, si uno no pasa por el proceso, no podría celebrar el Pentecostés, participar de ese pan, de esa que fue molido, uno no podía. Para ese último día comer, necesitaba ser procesado, transformado. Esto indica que la iglesia solo podía ser engendrada, la iglesia, por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia. Nosotros, hermanos, en el Pentecostés, todo el producto de la cosecha ya había sido procesado y se había convertido en alimento, panes,
para ser presentado a Dios como ofrenda mecida. En Números 18:12, hay otro proceso sobre lo que se presentaba a Dios en esa fiesta de Pentecostés. De aceite, ¿qué va a salir? Dice, de aceite, de mosto y de trigo. Ok, de aceite, de mosto y de trigo. Todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová, para ti las he dado. El sacerdote las podía comer. Entonces todo era procesado a partir de la cosecha. ¿Les quedó a ustedes algo? Ustedes tienen que procesarlo. ¿Qué iba a indicar? Que cuando viniese el derramamiento del Espíritu Santo más adelante, la persona tenía que estar finalizando un proceso donde ha sido molido, donde botó, era una uva, pero botó el jugo, botó el vino, donde era una espiga, pero la molieron a palo con piedras en un molino y entonces la convirtió en harina. Era un proceso para poder ser transformado y ser aceptado. Miren lo que está indicado ahí en la palabra de Dios, lo que enseñaba. Por eso es que en Hechos capítulo 1, el versículo número 3, vamos ahora al libro de los Hechos 1:3, estamos hablando de la antigüedad. Dice, a quienes también después de haber padecido, ¿quién había padecido? El Señor. Herido, ¿verdad? Fue molido, fue herido, fue machacado, fue golpeado el Señor, después de haber padecido. El Señor, hermano, fue el primero en cumplir con el proceso para que luego viniese el Pentecostés. Él primero padeció, se burlaron, lo hirieron, le colocaron una corona de espina al Señor. Pero como pasó ese proceso, resucitó, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante ¿cuántos días? 40 días, y hablándoles acerca de ¿qué? Entonces observe ahora. Se celebra la Pascua, Cristo se sacrifica. La Pascua, el Cordero, ¿no? Se sacrifica, derrama su sangre. Y entonces comienza el Señor, resucitó. Comienza un periodo de tiempo ahí de 40 días, oiga bien, para que sepan de dónde viene el Pentecostés. Lo sacrifican, la Pascua, el Cordero perfecto, su sangre es derramada, y vienen ahora, por 40 días, dice la Biblia, que Él se le aparece a los discípulos. 40 días, con cosas que no tenían discusión, con señales, y hablándoles el reino de Dios por 40 días, siendo resucitado el Señor. ¿Qué les habló el Señor durante esos 40 días? ¿Les habló acerca de qué? El reino de Dios. Agarró a los discípulos, ¿dónde iba? Mira, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, 40 días dándole todo el reino de Dios. Pero, amados hermanos, ¿qué es el reino de Dios? ¿Por qué el Señor se empeñó en 40 días hablándole sobre el reino de Dios? Porque es la esfera donde Dios ejerce su autoridad y cumple su voluntad libremente. Dios quiere que se llegue a un tiempo en nuestra vida donde su autoridad nos gobierne a nosotros y su voluntad se haga en nosotros. ¿Para qué? Para luego poder derramar su Espíritu Santo sobre nosotros. Le repito a los que están ahí atrás, ¿qué es el reino? ¿Por qué 40 días hablándole del reino? Enseñándole que el reino es la esfera donde Dios ejerce su autoridad
cumple su voluntad libremente, enseñándole. Mira, si ustedes quieren recibir el derramamiento del Espíritu Santo, tienen que hacer mi voluntad. Si ustedes no reconocen que yo tengo la autoridad suprema sobre su vida, ustedes no podrán recibir el derramamiento del Espíritu Santo. 40 días hablándole del reino. Y es más, les habló también lo que era el pasado hasta la vida futura, porque eso ha comprendido su reino sobre la tierra. Todo el pasado, desde Génesis, desde la creación del hombre hasta el futuro, se cree, dicen los teólogos, que les habló en esos 40 días. Mi reino consiste desde el día de la creación hasta la eternidad. 40 días. O sea, les hablaba, hermano, de él, de su gloria. Y se cree que por último le habló lo que era la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Mira, va a haber una iglesia, va a ser mi novia, va a ser mi esposa. Ustedes vienen del mundo judío, pero los gentiles me voy a glorificar sobre ellos, la iglesia, que es lo que él está haciendo ahora. El primer ministro de Israel pidió en un video: pido a la iglesia cristiana evangélica que oren. El ministro de Israel, antes no reconocían a la iglesia, pero ahora el primer ministro pidió, hermano, a la iglesia que ayude a orar. El Señor les hizo ver durante 40 días que la iglesia era importante en el reino. Les habló de nosotros. Les dijo: mira, ese día van a haber 4 personas, mira, celebrando, así que una franela negra dice 50. Ustedes tienen que saber que yo voy a tener una novia que será mi esposa. Y le voy a dar privilegio, y le voy a dar poder, y le voy a dar autoridad sobre ellos. Los voy a bendecir. Y van a tener un lugar de honor en el cielo. Con cuerpo glorificado, después de resucitar. Oiga bien, ubíquese, después de resucitar con cuerpo glorificado. ¿Y qué más, hermano, le habló? Le habló que el Espíritu Santo es quien da vida en el reino. Ajá, denle un aplauso también. El Espíritu Santo es quien da vida en el reino. Juan 6:63. No podía quedarse, hermano. La persona más importante del reino era el Espíritu Santo. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, el Espíritu Santo es la persona más importante en el reino de Dios. El Espíritu Santo. Ahora mire este detalle, hermano. Mire este detalle, por favor, en Hechos 1, 6 al 8. Libro de los Hechos 1, 6 al 8. Mire este detalle. Diga conmigo una vez más: 40 días. Mira que está a su lado: 40 días. Okay. Y se oye eso como una bola grande. Hechos 1, 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo al Señor, ya el Señor estaba finalizando los 40 días. Estaban con los discípulos. Entonces los discípulos le hacen una pregunta al Señor. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7. Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde está el detalle? Déselo al Señor. ¿Dónde está el detalle ahí? Que cuando el Señor termina los 40 días, que les ha explicado todo
sobre el reino, la autoridad, su voluntad, la iglesia, el Espíritu Santo, todo aquello. La primera pregunta, no sé si sería Pedro, lo más seguro. Señor, Dios la palabra, dígame hermano, uno de los discípulos. Señor, ¿usted va a restaurar el reino de Israel en este tiempo o cuándo lo va a restaurar? Y el Señor dice, ya va, un momento. ¿Cómo es posible que yo a ustedes hablándoles de otros temas gloriosos y ustedes están pensando es en gobernar acá en la tierra? O sea, a ustedes les interesa es el gobierno de ustedes en la tierra. Miren, lo más importante es que ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Es lo más importante, que están pensando en gobierno de la tierra. Dice que estaban todos unánimes en oración y ruego con las mujeres, porque hombres y mujeres no se unían. Ellos estaban separados. Ahora no había distinción para el derramamiento del Espíritu Santo. Era para hombres y para mujeres. Y se metieron en el aposento alto. Nosotros cuando fuimos a Israel nos llevaron supuestamente al aposento alto. Eso era algo pequeño, hermano. Wow, como tanta gente en un salón que lo han reconstruido supuestamente. Y no había ventilador. En ese tiempo del Señor no había aire acondicionado. 10 días ahí en oración. ¿Qué iba a pasar en esos 10 días de oración? En esos 10 días ellos iban a entrar en una relación con Dios más íntima en esos 10 días, porque necesitaban sacar, hermano, el Señor en esos 10 días, sacarle la religión, oiga bien, para mí, sacarle el amor por el gobierno de la tierra, sacarle la murmuración, sacarle el chisme, sacarle la envidia, sacarle una cantidad de cosas. El Señor dijo, métanse 10 días ahí a orar. Oren por ustedes, conságrense ahí, porque mientras sigan con esa mentalidad, yo no voy a poder derramar mi espíritu sobre ustedes. ¿Qué más les puedo decir? ¿Por qué no ha venido el avivamiento y el derramamiento del Espíritu Santo? Porque nosotros, hermanos, no hemos entrado en el proceso de ser molido, transformado, para que Él pueda venir sobre nosotros. Somos desobedientes, no hacemos su voluntad. Criticamos, murmuramos, peleamos. Allí estaban unánimes, juntico, apretaditos el uno con el otro, como nos tiene el Señor acá hoy. Así. Sin nadie murmurar. Dios mío, porque hay iglesias que se han convertido en un lugar de murmuración, de división, de contiendas, de pleito. Hermano, donde gobierna más la religión, la traición, donde gobierna una cantidad de cosas. El Señor dice, mire, todos ustedes necesitan ser vueltos a harina primero. Ustedes no son útiles así. Ustedes nadie se los come. Hay gente que no se los comen, hermano, ni con miel de abeja, ni salsa de tomate, ni papita frita al lado. Hay gente que no los pasa a nadie. Dios mío, ¿quién lo va a pasar si tiene una actitud, una conducta, una forma de ser? Y cargan una Biblia de este tamaño debajo del brazo. Y yo soy evangélico. Y el cabello largo y andan así con las cejas parecidas a las mías. Y bueno, usted sabe, y para allá y para acá. Espíritu Santo, ven. Usted no ha sido procesado. Sane su lengua primero, ¿no? Sane su lengua. Porque yo voy a venir es sobre una gente procesada, que sea molida, que se le saque el juguito, el zumo. Por eso que voy a venir. Aleluya. Los que están atrás digan gloria a Dios, allá afuera. Hermano Raúl, allá el hermano. Por eso no ha venido el derramamiento. Pentecostés, sí, es el proceso. 40 días. Ojalá, hermano, en estos 50 días. Oye, ya me alegra, hay gente levantándose de madrugada, hermano, gloria a Dios. En la iglesia ya están viviendo como ¿cuánto? Como 20. Un poquito más de 20. ¿Comenzaron cuántos? 2 o 3.
como 100. Y ya están viniendo más de 20 a la iglesia a orar. O sea que yo creo que entramos, hermano, en el proceso. Éramos trigo, sí, trigo, pero ahora nos está cayendo el molino. Y ahora estamos entrando en un proceso más profundo. Señor, aquí estoy, Dios mío. Usted no ve cómo la gente comenzó a ponerse de rodillas, hermanos, desde temprano a alabar al Señor. Yo desde que entré y comencé a llorar, bueno, que yo soy llorón por naturaleza, pero sentía algo, hermano, tan poderoso acá en la iglesia. Uno se vuelve insensible al Espíritu de Dios, se vuelve insensible. Y Dios dice, ¿cómo yo voy a derramar mi Espíritu Santo sobre ustedes? Son irreverentes. En la iglesia no respetan, ustedes no se respetan. ¿Cómo voy a derramar? Entonces en esos 10 días, dice que en los 40 días tuvieron comunión con el Señor, mas no aceptaron la revelación del Señor, porque preguntaron lo del reino de Israel. Y el Señor dijo, lo más importante es el Espíritu Santo. Ok, ¿qué pasó? 10 días de intensa oración metidos ahí. Vaya, vuelven aquí. 10 días metidos de intensa oración. De oración intensa. ¿Qué debemos hacer nosotros en estos días, hermano? Intensa oración. ¿Qué pasó en esos 10 días? Un verdadero arrepentimiento en oración, hermano. Orando, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Intensa oración, verdadero arrepentimiento, centrados en ellos mismos hasta ser transformados para poder recibir el Espíritu Santo. Señor, ¿por qué, Dios mío? ¿Qué más necesito? Ya perdoné a la suegra, ya perdoné al suegro, ya perdoné, Señor, al loro del vecino, ya no hay a quien perdonar, Señor, aquí estoy. O sea, 10 días metido ahí, Señor, ayúdenos, cámbienos, transfórmenos. 10 días. Aquí vamos a tener 40 y esperamos que los últimos 10 días, Emanuel y hermana Darcy, hermano Orlando y todos los directivos, se intensifique, hermano, porque ahora ellos decidieron que la iglesia va a estar abierta todos los días de domingo a domingo, en la mañana. Todos los días. Le dijeron, pastor, vamos a abrir la iglesia todos los días. Gloria a Dios, hermano. Transformado para poder recibir el Espíritu Santo, para poder ser llenos, para poder ser sumergidos, para poder ser consumidos por ese fuego abrasador, para ser llenos de ese poder y ser testigos, hermano. ¿Qué impedía que no llegara el avivamiento? La actitud de los discípulos, no estaban preparados. ¿Estará la iglesia preparada para un derramamiento del Espíritu Santo? Vamos a sanarnos. Hermano, de verdad vamos a sanarnos. Sane su corazón en la noche. Pídale al Señor, sáneme. Perdone a quien usted tiene que perdonar. Sánese, hermano. Evítese de estar murmurando de alguien para que Él pueda venir de verdad, y usted pueda ser bautizado, lleno. Mire, esta palabra, esto no lo copié en ningún libro. El Señor me hizo sentir en mi corazón, escribe, yo los voy a transformar para llenarlos. Los voy a sumergir en mi presencia. Y me hizo ver que un fuego abrasador venía sobre todos aquellos. Un fuego, los voy a abrazar con fuego. Los voy a consumir porque yo soy fuego consumidor. Hasta se han hecho nueva criatura. Y después de eso voy a derramar mi espíritu sobre ellos.